¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo taller del curso de robótica aplicada de talleresencasa.com. En esta oportunidad hablaremos de lo que es la resistencia y la corriente. En la sesión anterior hablamos de lo que era el voltaje o tensión. Hablamos de lo que era el voltaje continuo y el voltaje alterno. Ambos son muy necesarios hoy en día. El voltaje alterno quedamos que era para el transporte y el voltaje continuo es el que se utiliza más en lo que son dispositivos electrónicos. En esta oportunidad hablaremos de lo que es la resistencia y la corriente como otros elementos más muy importantes de lo que es la electrónica. Tenemos los tres elementos básicos que sería el voltaje, la corriente y la resistencia. Tres cosas que van a acompañarnos durante todo este taller. Para poder entender la corriente, quiero que te imagines un río y veas cómo fluye, como este. En este río, pongamos que el flujo es de 800 litros y que el agua corre esos 800 litros por segundo, lo que es bastante agua. De la misma manera en electrónico, en electricidad, imagínense un flujo de electrones moviéndose a cierto tiempo. Un coulomb contiene 6 quintrillones de electrones. ¿Tienen idea de cuánto es eso? Es bastante. Pero esos 6 quintrillones de electrones es una medida del coulomb, que es una unidad de eléctrica. Para medir el flujo de electricidad podemos hacer que esos 6 quintrillones se desplacen durante un segundo, lo que se convierte en un amperio, que ya es una unidad de corriente. A diferencia del voltaje, el voltaje solo tiene la cantidad de electrones, que sería el coulomb, los electrones que están ahí, pero cuando están empezando a fluir en cierta dirección, y esa cantidad que fluye en una dirección, que es un caudal en el caso de agua, en este caso se llama corriente. Entonces, para repetir, los 6 quintrillones de electrones, que se llama coulomb, desplazados en una cantidad de tiempo, un segundo, en este caso sería un amperio. 6 quintrillones de electrones desplazados en 5 segundos vendrían a ser 5 amperios y así sucesivamente. El siguiente elemento, que es la resistencia, es tal vez uno de los elementos que se utiliza bastante en la electrónica y en electricidad. Trata de el bloqueo que puedes tener, que puedes hacer mediante un dispositivo. Imaginémonos este flujo de agua en el río y que de un momento al otro nosotros lanzamos piedras y comenzamos a hacer un bloqueo del caudal. ¿Qué pasa con este caudal? El caudal se va a reducir y ya no van a ser, digamos, 800 litros por segundo, sino van a ser, digamos, 400, la mitad o menos, ¿no? Entonces, esta resistencia en electricidad y en electrónica, ¿cómo funciona? Es poner un bloqueo a esta corriente, ponerle un bloqueo a estos flujos de electrones y convertir ese flujo en calor en este caso. La resistencia lo que hace es convertir los electrones que se están agrupando y aglomerando dentro del dispositivo de la resistencia en calor y disiparlo, ¿no? Y de alguna manera ajustamos la corriente. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues hay muchos dispositivos que trabajan con distintas corrientes. Imagínense, un televisor no recibe la misma corriente que un pequeño foco LED. Entonces, todas estas resistencias nos permiten ajustar las corrientes y por eso es que son tan útiles en electrónica. La ley de Ohm. Como mencioné anteriormente, para la corriente, un coulomb es una cantidad de electrones y un amperio es esa cantidad de electrones que recorren un material en un segundo. El voltaje es la cantidad de electrones que están dispuestos a circular en un circuito. A mayor cantidad de electrones, mayor voltaje. La resistencia es una barrera que se opone al flujo de estos electrones y los convierte en calor. Pero entre estos tres elementos debe haber alguna fórmula que los una. Y eso es lo que se preguntó este científico alemán llamado George Simon Ohm en el siglo XIX. Él dedujo la siguiente fórmula, la fórmula que usamos todos los electrónicos el día de hoy, que es la ley de Ohm. Esta ley implica que cuando uno tiene más corriente, más voltaje, la corriente también será mayor. Y cuando uno tiene una mayor resistencia, evidentemente la corriente será menor y el voltaje también. Es muy simple de aplicar y de entender esta situación. Si nosotros ponemos una barrera en el flujo de corriente, lo que vamos a hacer es que la corriente disminuya. Y si nosotros aumentamos la cantidad de electrones, también la cantidad de corriente aumentará. Si aumentamos el volumen de agua, la corriente, el caudal, aumentará. De estos tres elementos salen tres fórmulas derivadas que las vamos a utilizar bastante a lo largo de este taller.
por lo cual te pido que tomes nota y que las aprendas y las memorices. Y bueno, más adelante en los experimentos las veremos con mayor detalle. Para este taller vamos a necesitar una batería o un cargador USB, de preferencia para que nos dé aproximadamente 5 voltios o 4.5 si tienes 3 baterías de 1.5 o un cargador externo o lo que tengas a tu alcance. Incluso un cable USB a tu laptop podría ser útil. También vamos a necesitar un tablero de pruebas o protoboard, donde podemos poner los elementos y vamos a poder hacer las mediciones. También es necesario que tengas tu multímetro listo y que ya hayas aprendido cómo medir como lo hicimos en la anterior sesión. Te recomiendo tener un par de resistencias también, de 1/4 de vatio, de 330 ohmios sería lo mejor para hacer nuestras primeras mediciones. Finalmente, algunos cablecitos duros de cobre y eso es todo. Bueno, para más o menos dibujar y hacer un plano de lo que vamos a hacer hoy día, lo primero será dibujar la fuente de alimentación, que será una fuente de aproximadamente 5 voltios conectada a tierra. Y de estos 5 voltios conectaré una resistencia, que la simbología respectiva es esta. Ambos conectados a tierra, como ven. Voy a conectar una resistencia de 330 ohmios, la unidad de resistencia. Entonces lo que yo quiero ver es que acá va a correr un flujo de corriente, que lo representaremos con la letra I. Según nuestra fórmula, I es igual a B sobre R. Entonces, si yo quiero saber cuál es la corriente y tengo el voltaje, que son 5 voltios sobre 330 ohmios, vamos a resolver esto. Tengo que la corriente es aproximadamente de 15 miliamperios. Ojo, le saldrá 0.015 amperios, pero la unidad de medida próxima sería 15 miliamperios. Entonces, cuando yo quiera medir esto, en la práctica debo de tener un aproximado de esto. Obviamente, si es que tengo los 5 voltios exactos. En el siguiente ejemplo haremos algo similar. Tendremos la fuente de tensión ajustada a 5 voltios aproximadamente, pero esta vez tendremos una resistencia acá y otra resistencia acá y ambas conectadas a tierra. O sea, técnicamente este cable puede unir a las dos en un mismo punto que es tierra. Acá está el negativo y acá está el positivo, siempre tener en cuenta. El flujo de corriente irá en este sentido. Esta resistencia será de 330 ohmios y esta resistencia será de 330 ohmios. Entonces, lo que queremos calcular acá es cuál es la corriente que habrá en este circuito. De la misma manera, utilizamos la misma fórmula, I es igual a B sobre R. En este caso, la corriente es lo que queremos encontrar, el voltaje sigue siendo 5 voltios, pero la resistencia sería la resistencia 1 y la resistencia 2. Como están en un mismo circuito, podemos sumar R1 más R2. Finalmente tenemos 5 voltios sobre 660. Y así tengo que la corriente en este caso será de 0.007 amperios, o si nosotros queremos tratarlo en miliamperios, 7 miliamperios aproximadamente, ¿no? Como ves, la corriente ha disminuido con respecto al ejemplo anterior porque la resistencia ha aumentado. Para este tercer ejemplo vamos a hacer algo similar, poner la fuente de tensión de 5 voltios acá a un costado con el más menos. Vamos a poner acá el punto a tierra. Seguidamente voy a colocar dos resistencias en paralelo de esta manera para entender también un concepto básico. Vamos a poner 330K y 330K ohmios en ambos casos. Y lo que queremos sacar es la corriente que va por acá, la que circula acá y la que circula acá. Esta va a ser I1
esta va a ser I2 y esta va a ser I3. Entonces, si nosotros queremos calcular I1, como es una suma, es como si fuera un río. Un río I1 se divide en I2 más I3. La corriente se divide en 2. Por lo tanto, si yo quiero encontrar I1, tengo que calcular I2 y calcular I3. ¿Cómo calculo I2? Es igual al voltaje sobre la resistencia. El voltaje es 5 voltios sobre la resistencia 330 ohmios, que es esta de acá. 5 voltios sobre 330 y me va a dar aproximadamente 15 miliamperios, como ya lo habíamos calculado. De la misma forma voy a calcular para I3, voltaje sobre resistencia 5 voltios sobre 330 es igual a 15 miliamperios. Y si quiero finalmente calcular I1, tengo que sumar 15 miliamperios más 15 miliamperios, lo que me da un total de 30 miliamperios. Entonces, digamos que estos 30 miliamperios correrían en este punto. Si yo quiero medir en este punto esta intensidad, tendría 30 miliamperios aproximadamente. Antes de continuar con los experimentos, te voy a explicar un poco de cómo detectar las resistencias y cómo saber su valor de estos pequeños elementos que encontramos en varios de los electrodomésticos. Según esta tabla, como puedes ver, tienes valores desde el 0 hasta el 9 por colores. Esta resistencia, por ejemplo, que tengo acá, tiene 4 colores: naranja, naranja, marrón y dorado. El primer naranja me indica que es el número 3. El segundo naranja, el número 3. El tercero es el multiplicador. En este caso, al ser marrón, lo multiplico por el número 10, como indica la tabla. Finalmente tengo un color dorado. Esta línea dorada me indica el porcentaje de error que puede tener esta resistencia. Al ser un color dorado, tenemos un porcentaje de error de más menos 5%. Si es que fuese un color plateado, tendríamos un porcentaje de error de más menos 10%. La mayoría de resistencias que tenemos hoy en día tienen más menos 5%, y las de hoy en día, que son mucho más avanzadas, ni siquiera las puedes detectar porque están en los circuitos integrados perdidas. Pero para efectos prácticos, hemos comprado estas resistencias de 1/4 de vatio que utilizaremos en el siguiente experimento. Ahora sí pasamos al primer experimento. Y bueno, ¿cuáles son los materiales que tengo acá? Tengo, primero que nada, mis dos resistencias que están acá. Una, dos resistencias de 330, naranja, naranja, marrón. 3, 3 y por 10, 330, 3, 3 por 10, 330. Mis dos resistencias. Tengo mi fuente de energía, que en este caso es un cable USB que lo he conectado a una batería externa como esta, que me da 5 voltios aproximadamente. Es probable que de 4.7, 4.8, no necesariamente los 5. Y lo he conectado a un cable USB de donde saco el VCC o 5 voltios y lo pongo en esta línea del protoboard roja, y la tierra o GND lo conecto con un cable negro para darme cuenta en esta línea azul. Por lo tanto, tengo en toda esta fila 5 voltios positivos y en esta fila tengo 0 voltios o tierra. De esta manera voy a empezar y tengo listo también mi protoboard para poder hacer las primeras pruebas. También pueden ver, en este caso tengo en este lado mi multímetro acá, donde podré ver todo lo que esté midiendo, lo que vamos a medir acá, y ahí está encendido. Y acá voy a armar mi pequeño circuito. Vamos a empezar por el primer circuito, que era conectar la resistencia de 5 voltios directo a tierra. Puedo hacerlo así. Si sé que acá hay 5 voltios, está yendo acá. Una de las patas la conecto a 5 voltios, da igual cualquier sea el sentido de la resistencia. Las resistencias son elementos pasivos, no hay ningún problema. Y conecto el otro lado hacia la otra pata y lo conecto al negativo. ¿Listo? Entonces, de esta manera tengo el primer circuito que graficamos con el positivo, resistencia positivo, y en la otra pata el negativo. Listo. Entonces, si yo quiero medir corriente, ¿cómo tengo que hacer con el multímetro? El multímetro tiene una parte muy importante, que nos demos cuenta de esto. Para medir tenemos un punto donde se puede medir voltaje y un punto donde se puede medir corriente. Ojo, y también en esta rueda
hay que tener en cuenta que tengo también una zona para medir corriente que está representada con la letra A de amperios. Como lo mencionamos, hay corriente alterna y también hay corriente continua. En este caso vamos a trabajar con corriente continua. Ahora, hay que tener en cuenta también que para medir corriente hay que abrir los circuitos. Pero primero vamos a medir el voltaje. Vamos a ver cuánto voltaje nos está dando esta batería externa. Y para hacer eso vamos a poner las dos puntas del multímetro en esta zona. Primero que nada, pongo las dos puntas del multímetro en zona de voltaje. Cambio mi multímetro al área de voltaje, lo pongo a nivel de 20, hasta acá, ahora sí, 20 voltios, porque sé que mi batería es de 5 aproximadamente y no lo pongo a nivel 2, sino lo pongo a nivel 20. Y ahora sí, con las dos puntas voy a medir en los dos puntos de acá. Sé que acá hay 5 voltios que deben de estar cayendo aproximadamente en estos dos puntos. Y si vemos ahí, tenemos 4.7, 4.69, 68, 4.68 voltios. Es lo que me está entregando la batería externa para la resistencia. Entonces, según el cálculo, está bien los 4.67 voltios. De ahí vamos a medir también resistividad. Otra manera de medir resistencia es a través del multímetro. Si no queremos aprendernos el código de colores, tenemos esta opción. Pongo las dos puntas del multímetro en ambos extremos de la resistencia y me voy, conecto los cables como si fuera a medir voltaje y en la parte de la medición lo pongo en ohmios, ¿no? En este caso he puesto 2 kiloohmios, que son como 2000 ohmios en el rango. Siempre tiene que ser el rango mayor a lo que voy a medir. Y como pueden ver, me están midiendo 325. Como esta es una resistencia que tiene la línea dorada en el último valor, es lógico que tenga un más o menos 5% de desvío. En este caso 5 ohmios menos. Lo que vamos a hacer ahora es medir la corriente. Y para medir la corriente hay que pasar primero hacia el área del multímetro donde está la corriente continua, siempre medir la corriente continua, y medir más o menos, vamos a medir en el rango de 20 miliamperios. Y no se olviden siempre de cambiar, porque esto es para medir voltaje y corriente, voltaje y resistencia, y acá es donde podemos medir corriente. Ahora, en nuestro circuito, ¿cómo vamos a medir corriente? Siempre hay que tener en cuenta que para medir corriente hay que abrir el circuito. Entonces, yo voy a medir con estas dos puntas en la resistencia y voy a colocar este cable que me va a ayudar acá y voy a desconectar la resistencia porque mi multímetro va a funcionar como si fuera un cable para pasar la corriente. Entonces tomo el positivo de acá de la resistencia y tomo el positivo del voltaje. De esta manera es como mido la corriente. Y si ponemos el multímetro, vemos que tenemos aproximadamente 14.1 miliamperios. Si volvemos a nuestras fórmulas, nos damos cuenta de que esa es la corriente que debe de correr, 14.2 miliamperios. Es lo que saldría de dividir el voltaje entre la resistencia, ¿no? El voltaje que fue 4.7 entre 325 ohmios que medimos nos va a dar 14.21. Esa es la forma de medir corriente. Para el siguiente experimento hemos conectado las dos resistencias en serie. Como pueden ver acá, está esta pata en el positivo. Estas dos patas se juntan porque recuerden que en el protoboard estas líneas son conectadas paralelamente. Y finalmente la otra patita está conectada a tierra, que se va hasta el negativo que está acá. Entonces lo que he hecho es una conexión de dos resistencias en serie, una detrás de otra. Vamos a proceder a hacer la medición de corriente y ver qué resultado tenemos. De la misma manera tengo que sacar, levantar esta patita, conectar esta otra al positivo y mi multímetro funciona como si fuera el cable que conecta ambos lados. Ahí está.
como pueden ver, en este caso, la corriente disminuye. Y es correcto porque hemos aumentado la resistencia y casi hemos aumentado la resistencia al doble. Entonces la corriente se disminuye al doble, a 7.3. De 14.27 ha pasado a 7.4 más o menos. Entonces, como podemos darnos cuenta, la corriente ha disminuido a la mitad y se está cumpliendo la ley de Ohm. Para este tercer experimento hemos conectado las dos resistencias que ven acá de manera paralela. Acá está una conectada al positivo y al negativo, la otra conectada al positivo y al negativo, como muestra el circuito que está acá, este esquema. Para hacer la medición hemos abierto el circuito. Como pueden ver, una de las puntas del multímetro está yendo directamente a la fuente de alimentación 5 voltios y la otra punta está yendo para alimentar el circuito, ¿no? Recordemos que el multímetro, cuando estamos midiendo corriente, funciona como si fuera un cable. Ahora vamos al multímetro y vemos que la medición de corriente, luego que hemos colocado las dos puntas en la forma de corriente, es de 27.7 miliamperios. El rango lo he cambiado porque estaba en 20, pero ahora como es mayor a 20, es superior, estamos hablando de 27, he tenido que pasar al rango de 200 y mido 27.8, lo cual es correcto, ¿no? Porque es la suma de la I2 más la I3, que me da un total de aproximadamente 28 miliamperios. En esta sesión hemos aprendido algo más sobre la corriente y la resistencia, y sobre todo sobre la ley de Ohm, esta ley que unifica el voltaje, la corriente y la resistencia en una fórmula que nos ayuda a poder determinar los valores de resistencia y corriente que necesitemos para nuestros circuitos. Con esto hemos acabado la parte más sencilla de la electrónica y vamos a pasar ahora a lo que son los pequeños dispositivos. Espero verlos en la siguiente sesión.